Hola, saludos. Aquí estamos de vuelta con Letras en Directo. Siempre el agradecimiento para todas y todos por estar pendientes de la señal. Volvemos para hablar de letras, indudablemente, de literatura. Esta vez vamos a conversar alrededor de este libro. Reciente publicación de mi amigo Ramiro McDonald, que ya está por ahí preparándose también para acompañarnos, para conversar con cada uno de ustedes. Por supuesto que vamos a hablar de otros temas, pero antes de entrar en materia y de pedirle a Ramiro que se asome por acá, quiero recordar que este mes hay algunas actividades importantes a las que invitamos a acudir. Se está realizando estos días la Feria de la Literatura Infantil, la FILIG. Ha empezado, termina el domingo. Hay diversidad de eventos ahí dentro de la misma feria, presentaciones de libros, cuentacuentos, y precisamente hoy está por empezar la presentación de 2 libros infantiles de Brenda Solís Fon. Está programado eso para las 12 horas. Luego en la tarde también, del otro amigo nuestro, Roberto Cifuentes, a las 4 de la tarde, la presentación del libro, una recopilación de informaciones sobre Miguel Ángel Asturias. Precisamente el libro se titula Miguel Ángel Asturias para el mundo. Luego el martes arranca el Grito de Mujer, con actividades como talleres, también presentaciones de poetas. Y el domingo 11 de marzo también es el evento central de Grito de Mujer, con mucha poesía sobre las esperanzas especialmente en el campo de las mujeres, ¿verdad? Bueno, con eso también recordar que dentro de la agenda tenemos entrevista para el próximo 10 de marzo con Pablo Sigüenza. El 17 estará con nosotros Marilinda Guerrero, y ya confirmado igualmente para el 24 de marzo Javier Payeras, acá en Letras en Directo. Eso para empezar, y ahora sí, Ramiro McDonald, por favor, muéstrate por acá. Yo también aprovecho para compartir la señal de Letras en Directo hacia mi muro. Aquí tenemos a Ramiro McDonald, mi amigo. Te agradezco por aceptar la invitación para estar con nosotros acá en Letras en Directo. Muchas gracias, Rómulo. Es un honor y un privilegio estar acá contigo y compartiendo con los digitales amigos que están del otro lado de la pantalla y del ordenador, y que platiquemos un poco del tema que ha sido mi pasión en los últimos 10 años, que es la comunicación, y un autor y un productor genial de textos que se llama Roman Jakobson. Roman Jakobsky. ¿Cómo? Jakobson. Él nació en Rusia y después vivió un poco en, no me recuerdo bien si en Francia. No, lo que pasó con Jakobson es que es de origen judío. Es ruso de nacimiento, pero su familia tuvo origen judío. Entonces fue perseguido, salió de Rusia y se fue a la parte alta de Europa,
donde trabajó muy bien durante unos años en Uppsala. De ahí se dirigió hacia Estados Unidos y ahí hizo su vida finalmente, pero ya era un académico muy destacado. Entonces es ruso, vivió en Europa y terminó su academia y su trabajo académico durante los últimos años de su vida, unos prodigiosos años de su vida, 20, posiblemente 25 años, en varias universidades de Estados Unidos. Sobresaliente el hombre, ¿verdad? Sí. Quiero... Saludos. ¡Saludos! Oh, ¿cómo estás? Vení para acá. Saludos, Ahí tenemos al poeta Gustavo Bracamonte. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Qué bueno saludarte. Igualmente. Qué gusto verse, Gustavo. Igual. Bienvenido. Déjate un poquito, por favor, acá para que te vean. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos a Letras en Directo. Continúe. Bien, gracias. Gracias, Gustavo. Un gran Nos gusto. vemos al rato. Igualmente. Cuídate. Eso es lo bueno de estar acá dentro de esta librería, la Casa del Libro, que está dentro de la Casa Cervantes, ¿verdad? Porque continuamente viene público, pero gente que viene a buscar libros, pero aparte de eso, la gente que produce libros, el que escribe, los poetas, los cuentistas, los novelistas, y los llamamos así porque aquí no tenemos esa formalidad que nos obligaría a tener otro medio de comunicación, ¿verdad? Comercial. Bien, te felicito por eso, porque es una forma fresca de comunicar y de estar con el público conectado en directo. Así es. Bueno, Ramiro McDonald es doctor en comunicación social por la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación UNIAC. Y Magister Artium en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de San Carlos USAC. Explícanos este título. Todavía no tengo el doctorado en comunicación, estoy terminando mi tesis en la parte final, ya casi, del doctorado en comunicación en una universidad chilena que se llama la Universidad de las Artes, las Ciencias y la Comunicación, en la cual estoy elaborando un proyecto de tesis de investigación semiótica muy interesante que va a salir posiblemente a finales de año. Por otro lado, soy Magister Artium en Comunicación para el Desarrollo en la Universidad de San Carlos. Mi especialidad en la comunicación para el desarrollo es por el amor a la comunicación desde las bases. Y entonces estudiamos hace unos 10 años, 7 años creo, 7 años, 2011 salimos con ese título y trabajamos varias áreas de lo que es la comunicación para el desarrollo, que es una especialidad que busca el desarrollo de las personas desde la perspectiva del receptor, no desde la imposición de las grandes compañías o los grandes medios de comunicación, sino desde la perspectiva de la comunicación humana, la comunicación al servicio de las comunidades y de las comunidades más vulnerables. En todo caso, la comunicación para el desarrollo, que hoy se considera como la comunicación para la vida, para otro tipo de cuestiones, no es comercial. Es una comunicación que lleva el desarrollo a las comunidades más alejadas del país. Excelente. Bueno, también debemos agregar que actualmente sos académico, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rafael Landívar, ¿verdad? Sí. Te has desempeñado como coordinador académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación y fuiste representante del cuerpo docente ante el Consejo de la Facultad de Humanidades, siempre en la URL, ¿verdad? La Universidad de Rafael Landívar. Impartís cursos como semiótica y teorías de la comunicación en la Landívar, además de muchos otros cursos, ¿verdad? Incluso también has impartido clases en la San Carlos. Di clases en la San Carlos. El año pasado estuve dando 2 cursos en la maestría.
de comunicación organizacional. Di clases también en la Universidad Panamericana. Di hace muchos años en la Universidad Francisco Marroquín. Así que he dado en varios ámbitos. Mi carrera profesional de docente se ha desarrollado en diferentes ámbitos y además hacemos parte de una promoción de los estudios semióticos en este país. Exactamente. Aquí vi esto de que tu labor en el campo de la semiótica no es simplemente académica, sino que posees una faceta de investigación histórica relacionada con elementos comunicativos. Actualmente sos el presidente del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos. Así es, Rómulo. Fíjate que tengo dos áreas de expertise académica. Por un lado, lo que es la investigación semiótica. He elaborado varios estudios. Uno de ellos aborda el tema del fiambre, que es un platillo ritual en Guatemala, pero que tiene desde la perspectiva semiótica le encuentro un sentido comunicativo, porque hay una variedad. Tal vez en noviembre de este año tenemos la oportunidad de, además de degustar el fiambre, que para mí es algo excepcional, de compartir con las personas de tu público escucha, video escucha, porque esto es una cuestión interesante de integración a este público digital tan interesante, cómo el fiambre se convierte en parte de la identidad guatemalteca, desde el punto de vista semiológico. Esa es una investigación que publicamos hace ya tal vez 2 años y curiosamente estoy viendo que aquí está una de las obras que se llama Abra Palabra. Abra Palabra. Abra Palabra es una revista intelectual de mucho prestigio de la Universidad Rafael Landívar. En este número, cabal, no es el que yo escribo, pero sí es en esa revista el que hice una investigación. Ahí está, es una revista con mucho prestigio donde escriben científicos, artistas, intelectuales, y que circula una vez al año. Yo escribí el año pasado y hago un análisis semiológico de los componentes sintácticos, pero también sociales del fiambre. Cómo el fiambre se convierte en una parte de mi identidad y una muestra de lo que somos los guatemaltecos desde la perspectiva de sus signos incorporados, tanto representativos como simbólicos, porque es todo un componente simbólico que hay detrás. Y por otro lado, he estado dirigiendo lo que se llama el Círculo de Estudios Semióticos, que somos los grupos de semiólogos que nos reunimos hace 3 años, lo fundamos y impulsamos todo lo que sean estudios y análisis semiológicos en Guatemala. A finales de año vamos a tener una actividad muy importante, que es el primer congreso. Tal vez no le llamamos congreso, la primera reunión semiótica de este país, en el cual vamos a exponer los estudios semiológicos de las universidades. Qué interesante. ¿Sabes? Cuando comencé a alimentar la idea de que nos encontráramos, comencé a entusiasmarme. El encuentro con vos me parece para mí muy valiosísimo, porque vos mismo habías en uno de los artículos que publicaste, hablas de que todo lo que leemos nosotros, a todo eso que leemos, debemos buscarle un trasfondo. Debajo de cada línea hay otro mensaje que hay que descubrir, ¿verdad? Y ese es parte del semiólogo. Entonces, tu incursión dentro de la literatura me parece a mí valiosísima, porque nos vas a ayudar a quienes andamos ahí sobre los versos, escribiendo cuentos también, que hay que entender, ¿verdad? En base a símbolos, en base a los signos, qué significa cierta expresión, ¿verdad? Cómo se puede interpretar esa expresión, y además
toda clase de textos que vamos leyendo que nos están transmitiendo diversidad de mensajes, ¿verdad? Y que a veces nosotros no caemos en la cuenta qué es lo que nos están diciendo, nos están dando gato por liebre. Lo que sucede, Rómulo, con toda la carácter científico de una ciencia como la semiótica, que es muy profunda y tiene muchos estudios y muchos años. Esto viene de Saussure, de principios de siglo, y de Peirce también de principios de siglo. Es que los creadores de arte tienen una función dentro de la sociedad. Pero los que investigamos el significado del arte y de la producción simbólica en la sociedad, tenemos una visión de conjunto. Y entonces nosotros podemos asociar, que eso fue lo que hice en un artículo de hace algunos años, en el cual yo miraba, por ejemplo, hice una comparación desde el punto de vista literario, ya que te interesa el tema, hice una comparación entre dos momentos de la literatura guatemalteca. Miguel Ángel Asturias con los famosos personajes que están en el, ¿cómo es que se llama? Los mendigos que están en el portal del Señor, y luego agarro y hago un análisis de los mendigos que están frente a la catedral también. No, la iglesia donde estaba Monseñor Gerardi, que es San Sebastián. Y entonces hago una comparación entre los dos elementos que utilizan estos dos personajes, que uno es Miguel Ángel Asturias y el otro es el productor de la obra ¿Quién mató al obispo?, que es un guatemalteco norteamericano, y hago un análisis semiológico de cómo se utilizan esos dos elementos para trasladar un mensaje. Esa es nuestra labor como críticos o como analistas de la producción de arte. Los artistas como ustedes, como vos, tienen la capacidad sensible de producir cosas hermosas, cosas bellas, mensajes poéticos, pero todo el trasfondo que lleva detrás. Ustedes son nada más los productores. Uno es el investigador, el científico de la comunicación, el analista de la comunicación, el semiólogo. Lo que hace es investigar cuál es ese trasfondo que hay detrás de cada imagen, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario incluso. Sí, es que, y resulta que muchos lectores leemos una novela y decimos qué bonita estuvo, muy emocionante, pero los mensajes que hay inmersos en la novela son los que hay que captar, ¿verdad? Sí. Hay un segundo mensaje, o más de un segundo mensaje, hay varios mensajes ocultos, lo que se llaman los metamensajes. Jacobson tiene una palabra para la metalingüística, que es el significado del significado. El significado del significante, ese significado oculto que aparece, que está ahí latente, es ese metamensaje, el subtexto que le dicen algunos otros especialistas. Y todo eso que está ahí puede interpretarse desde una perspectiva social, política, económica y cultural, por supuesto. Excelente. Pues bien, ya estoy viendo yo que el tiempo aquí se nos va a ir como agua entre los dedos, ¿verdad? No podemos encontrarnos con vos sin mencionar el periodismo, ¿verdad? Has estado, llevas en la sangre, sin duda, la noticia. Ya de por sí vos te has convertido en noticia. Y indudablemente tampoco podemos pasar por alto mencionar a tu padre, ¿verdad? Esa relación con el radio noticiero Guatemala Flash. Gracias, Rómulo, por hacer referencia a esa parte de mi vida que es tan dura también, tan hermosa a la vez, pero tan dramática, porque fuimos parte de un noticiero que fue histórico. Tú fuiste parte de él, formaste parte de él, inclusive estuviste en la última parte en la que yo
tuve que dejar y abandonar por razones de política, esencialmente. Mi padre, uno de los periodistas más destacados del siglo XX, el que elevó el radioperiodismo creado por Miguel Ángel Asturias, lo elevó a nivel de profesional. Él le dio el contexto social y político. ¿Quién fundó Guatemala Flash? Guatemala Flash lo fundan 3 personas. Primero, una persona que es el que crea la idea, y a los pocos años, que se llamaba el señor de León Paz. El señor de León Paz contrata a 3 personas que trabajen en Guatemala Flash. Uno es Francisco Sánchez Elayandí, el otro es Francisco Montenegro Sierra y el otro es Ramiro Maldonado, mi padre. ¿En qué año estamos hablando? Eso estamos hablando en el 46, 47, en el año 47. Excesivamente lejano nos queda ya eso, ¿verdad? Sentimos que hace muchos años. Y entonces Guatemala Flash se convirtió en un medio de comunicación en prensa sumamente histórica, porque por ahí pasó de tanta información, ¿verdad? De los años más fuertes de la revolución, esa transición que hubo, la vuelta a los militares en el gobierno. Acuérdate que Guatemala Flash surge primero en la radio Cirrus, la histórica radio Cirrus, que es una de las radios fundadas a raíz de la liberación de las frecuencias en el 45. En el 44 toma la posesión la revolución, el gobierno de Jacobo Arbenz, el de Arévalo, libera las radiofrecuencias en el 45, y en el 45, 46, 47 surgen 10 radios de la nada, porque solo existía la TGW. En el 46, 47, Guatemala Flash sale, creo es 46, 20 de noviembre de 1946, lo tengo muy presente. Yo no había nacido, nací 10 años, 12 años después. Mi padre llega a los 2 años al noticiero. El noticiero literalmente lo compran él y Paco Montenegro Sierra. Y él ya no sale. Paco Montenegro Sierra 10 años después le entrega a mi padre sus acciones. Mi papá consolida un noticiero con mucha credibilidad, muy serio, con una gran oposición a los regímenes militares, de un gran verbo y una gran capacidad para narrar todos los sucesos históricos del 54 y por supuesto de los años 60, donde él es perseguido, atropellado, baleado, expulsado del país, hace una serie de acciones muy valientes, transmisiones en vivo, entrevistas a guerrilla, a miembros del ejército, a personalidades que estaban en contra de los gobiernos. Y por supuesto esa represión le crea un gran prestigio como periodista. Él crea en el fondo el nuevo periodismo radiofónico en Guatemala en los años 60, 70. Yo entro en el año 80, más o menos en los 80, a trabajar con él, empiezo a estudiar periodismo y me ligo con la comunicación. Mi vida ha sido un constante ir y venir entre la comunicación y el periodismo, y la comunicación radiofónica y la transmisión, que ha sido una de las cosas claves. Eso es la vida. Y por supuesto la última parte de Guatemala Flash, en oposición a los regímenes como el de Álvaro Arzú y todas las tendencias neoliberales que desmantelan el Estado, nos llevan a cerrar el noticiero o a cederlo y venderlo, y después nos damos cuenta que lo vendemos a ese grupo de empresarios que querían hacer de este país una vuelta. En lugar de la finca, lo querían hacer empresa. Y nosotros tenemos que abandonar el Flash. Bueno. De ahí yo me ligo con la academia, y es cuando empiezo a investigar y estudiar otra vez todas las cuestiones del proceso de la comunicación, que había sido mi pasión de patojo. Yo había dado clases hacía 35 años en la universidad, recién graduado, y me ligo otra vez con el tema de la comunicación, que es uno de los temas que está inmersos en el libro que estamos presentando ahora. Bueno, no dejemos el cuerpo del periodismo ni de Guatemala Flash. Solo hagamos un paréntesis para ver que tenemos ahí algunas amigas y amigos que nos están enviando saluditos. Tenemos a Fluvia Nitzi, mira. Fluvia, saludos Fluvia, muchas gracias. Dice saludos. También tenemos a Andrea Cabarrús. Andrea nos dice aún a tiempo.
Gracias, Andrea. Qué bueno. Gracias por Gracias. estar Ahí conectados. estamos. Sí, quienes deseen enviarnos comentarios o preguntas acá, pues Claro. las recibimos y Ya que estamos Y en vivo, conversamos. ¿cómo hago para contactar de este sistema a mi portal? ¿Hago esto para compartir? sí. Ok. Compartir enlace. Ahí está. Aquí Veamos estamos. otra vez. Compartir enlace, sí, compartir sí. en un grupo. No, ahí estamos bien. Ahí estamos. Ujú. Estamos ya. Vamos a continuar con Guatemala Flash. Es que Guatemala Flash formó parte de la vida de Guatemala y de tanta gente. ¿Quién no estará en este momento reviviendo esos recuerdos de este radio noticiero con esas voces tan familiares y con esas frases de flash? Y la entrada que en la presentación que siempre decía tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. Ese es un eslogan que creó Francisco Montenegro Sierra. Sí. Hay que darle el mérito que fue un eslogan que se quedó como simbólico del guatemaltequismo, de ese guatemalteco que lo lleva en el ADN, ese Guatemala Flash que se recuerda las personas con gran cariño, porque fue un noticiero que despertaba simpatías, admiración y credibilidad. Eso era tal vez lo más irrelevante de Guatemala. Está ligado con todos los procesos históricos del 40 para los 90. Uh-huh. Son 50 años estar metido dentro de todos los días, en la mañana, mediodía y en la noche, en el oído y en el radio, en los escuchas, la gente en el automóvil, de la gente cercana a una tortilla con frijoles, desayunando y el radio al lado. Esa es una imagen que tenemos todos los guatemaltecos, o con el gran caldo sabroso a mediodía, almorzando en un mercado o en una tienda, y también en una casa de clases medias y clases populares en este país. Entonces el Flash estuvo presente durante 50 años contándole, narrándole la historia. La historia se narra a través de Guatemala Flash, pero es la historia no oficial. No es la historia no que hubieran querido oír los militares y los gobernantes corruptos de este país. No era la historia que mi papá contaba a través de un cuerpo de locutores magnífico, entre ellos el Choco Méndez Cepeda, genial intérprete del momento en el aire, pero además también un cuerpo de redactores genial, productores y gente como vos que trabajaba en la parte técnica, coordinando todo con una gran habilidad y una capacidad de nervios, que en el instante estaban las cosas y era todo en vivo, nada grabado. Sí, hombre, el que no ha tenido esa experiencia, pues le costará quizás imaginar, porque es una efervescencia, ¿verdad? Está hirviendo el caldo a la hora antes de cada emisión. Hay mucho movimiento en las oficinas y en la cabina de transmisión. Y las máquinas, ¿verdad? La máquina de escribir vibrando, porque la noticia está llegando y el noticiero está en marcha. Entonces, el periodista que está ahí en cabina debe tener mucha habilidad, ser muy inteligente, su mente muy ágil también, ¿verdad? Para captar la idea de la noticia, redactarla velozmente y trasladarla a la voz del locutor. Y ese locutor que tenga la capacidad para interpretar lo que el texto le llega sin leerlo anteriormente. Eso tenía una enorme habilidad que hoy se ha perdido mucho. Y además, opinar con todos los días sobre un tema distinto, inclusive a veces en 3 horas diferentes, 3 editoriales distintos, y hacer contactos en el aire, entrevistas en el momento, coordinar la sección comercial, participar de todo un instante mágico.
Mágico. Que ese era mágico. Sí, emocionante. Aire, emocionante, con una energía y con un estrés, pero un estrés de saber que se está viviendo la noticia, la historia en ese momento, transmitiendo cosas en vivo que a veces son sumamente peligrosas para la propia integridad del periodista. Sí. Eso fue para mí una historia de vivirla y la vivimos juntos en una gran parte de ese momento final de Guatemala Flash. Sensacional, fue una energizante día a día de estar presentes en ese Guatemala Sí, Flash. fabuloso, de veras, fantástico eso. Es que la voz de Adolfo Méndez Cepeda sí se volvió también parte de la familia institucional, la voz. Qué fabuloso. Tengo una anécdota de Adolfo que, a ver, o sea, además de ser un gran amigo, yo soy admirador y un fanático de él. Decía, cuando cumplió 50 años Guatemala Flash, ¿te recuerdas? Tú estabas allá en el Teatro Nacional. Sí. Dijo, de los 50 años de Guatemala Flash, 25 son míos. Y entonces, con una apropiación de la identidad, de ponerse el tacuche, de ponerse la camiseta, esa sensación la tenía todas las personas que llegaban a Guatemala Flash. Los que entraban a Guatemala Flash sentían parte de como un movimiento periodístico en pos de la verdad. Eso era genial porque todo el mundo quería averiguar más de lo que se decía y tradicionalmente se transmitía en cualquier otro medio. Sí, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para dar otros datos descriptivos de esa actividad vibrante de un radio noticiero como era Guatemala Flash, porque uno solo escucha la transmisión, ¿verdad? La noticia que está llegando, pero hay muchos reporteros en las calles cubriendo las diferentes fuentes, cubriendo cada evento que se está desarrollando en ese momento y está fluyendo hacia el centro que es el radio noticiero, ¿verdad? Hay alguien ahí que está coordinando, que está escribiendo y está enviando, recibiendo información a través de radiocomunicadores, a través de celulares y todo eso, y todo está llegando al final resumido, digamos, en el noticiero, y la gente reaccionando, como decías, en los diferentes lugares donde está recibiendo el noticiero, reaccionando a cada noticia y también al comentario. Al comentario. La portada. Nosotros, las portadas, esa fue una invención nuestra, ¿verdad? Creamos la portada como una especie de un espacio editorial al principio de la noticia, antes de contaminarnos con todo lo que venía, porque era una mare magnum de cosas en el día y en la transmisión. Entonces, durante los primeros 5 minutos hacíamos una reflexión sobre lo que había pasado o el momento histórico que estábamos viviendo. Y esa reflexión nos valía casi como para anticiparnos de las cosas que pudieran suceder en el transcurso de la transmisión o del día. Y algo muy importante, Flash fue el primer noticiero de Guatemala y de Centroamérica que pasó a Internet. Flash fue el primer noticiero que entró a Internet, inclusive antes que cualquier otro medio poderoso, grande, impreso, televisado, porque nosotros vimos en Internet la oportunidad de lanzarnos a ese mundo del mundo digital, que yo hago una reflexión en este libro sobre qué es lo que está pasando sobre este mundo digital. Yo me anticipé, o nos anticipamos en el Flash, a lanzar el noticiero en audio y en video. No en video, todavía no existía, en audio, transmitiendo las noticias de Guatemala Flash y a través también del texto. Y eso nos causó un impacto a nivel mundial porque la gente podía leer en el mundo lo que estaba pasando en Guatemala a través de Guatemala Flash y la gente estaba fascinada. Fue el primero de Centroamérica que logramos hacer. Contanos, por favor, Ramiro McDonald, anécdotas. Es que las anécdotas le dan vida a cualquier conversación, ¿verdad? Y uno pues abre más sus oídos de tu padre en esta labor periodística que siempre va a ocurrir de todo y que uno las ignora, ¿verdad? De repente vas a preparar tu libro por ahí Lo estoy preparando. Con eso, ¿verdad? Cabal.
Contanos algo extraordinario que haya ocurrido. Mira, tengo muchas, porque yo trabajé desde los 12 años en Guatemala Flash y dejé Guatemala Flash 26 años después. Hay algo con la relación con mi padre que era muy especial. O sea, yo tenía dos puestos en mi relación con él y era una situación doble. Ser el hijo de un periodista tan destacado y tan con un carácter muy especial, muy fuerte, porque tenía un carácter muy fuerte, y a la vez ser trabajador de Guatemala Flash era muy duro para mí, y no dejaba ni abandonaba los dos, porque no podía desligarme de estos dos esquemas. Y una de las cosas difíciles con mi papá de trabajar con él era que yo era el hijo de ese periodista que dirigía una institución que era una transmisión constante y un constante informativo sobre la realidad nacional. Entonces, yo tuve una participación político-estudiantil en la AEU en los años 80. Y mi papá siempre me dijo, participa políticamente, tenés que participar políticamente. Igual que como me abrió el espacio cuando tenía 27, 28 años a la Universidad Rafael Landívar, porque me dijo, el director de la Universidad de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar me habló y quería que yo diera clases en la universidad. Yo no tengo el título, porque mi padre era periodista de la vida, nunca estudió comunicación ni periodismo, se hizo solo. Y entonces me dijo, yo le dije que tú deberías dar clases porque tú acabas de regresar. Yo venía de Ecuador de estudiar un periodismo con Mario Kaplún, que era uno de los grandes genios de la comunicación radiofónica. Y entonces habías recibido un curso de 6 meses en CIESPAL. Entonces yo le dije al director que tú deberías de dar clases en la universidad. Y él me dijo que llegues a hablar con él. Él me impulsaba siempre en ese sentido, pero no dejaba de ser mi padre. O sea, era mi jefe y era mi padre. Entonces, a veces en casa teníamos un poco de roces porque yo le preguntaba cosas y me decía, eso es del trabajo. Y a veces en el trabajo le preguntaba cosas de mi casa y me dice, eso es de la casa. Entonces cuesta mucho. Sí, sí. Exactamente. La verdad, es muy difícil llevar una vida doble, con doble identidad, la de hijo, la de profesional, pero nos llevábamos muy bien. Él tenía un carácter tremendo, era un rayo, tenía una palabra muy fuerte, con mucha intensidad, vivió su vida con mucha intensidad. Él murió de cáncer a los 65 años, pero los últimos 5 o 6 años parecía un hombre que tenía un demonio adentro porque andaba corriendo por todos lados, iba de un lado al otro, sí, un duende que corría por todos lados de Guatemala, amaba a Guatemala profundamente, iba a los viajes, lo invitaban a todos lados. Y una cosa curiosa, era padrino de no sé cuántos cientos de personas en este país, porque todo el mundo quería que Ramiro McDonald Blanco fuera su compadre. Y entonces, regiones muy especiales como San Lucas, Zacatepec, donde teníamos una pequeña granja, había varias personas que eran sus compadres, que eran indígenas de pura cepa en Guatemala. Entonces, uno de los grandes, de los recuerdos que tengo muy especial, es que una vez lo invitaron a ser padrino de una boda. Y el padrino de la boda, mi papá lo hizo con mucho orgullo y con mucho gusto, y se presentó a la boda, y fuimos a la boda todos. Y cuando llegó el momento de que los novios tenían que ir a hacer el amor, a consumar el hecho matrimonial, lo llamaron a mi papá. Y mi papá asustado, decía, ¿y a qué voy yo? Y decía mi papá, es que usted tiene que desvestir a la novia. Y mi papá, impresionado con esa cosa, le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Le dijo, sí, es obligación del padrino que entregue a la novia al novio para que él pueda consumar el hecho matrimonial. Y mi papá se ponía rojo y no había ni qué decir, seguir ese rito, una cosa impresionante. Y dijo, no, yo me resisto a hacer esto. Esto para mí no es por la niña, por la joven que se casa, es denigrante. Yo creo que hay que romper esta tradición que no es digna y se salió del momento. Tenía las no cosas me digas, así, yo no tenía conocimiento de que esa costumbre existiera en ese pueblo, en ese sí. lugar y en esa comarca.
Y mi papá Interesantísimo. asustadísimo con eso y no quiso aceptarlo a pesar de que era una obligación. Y digo, mire, yo si es así, prefiero no ser el padrino, pero no quiero ser quien haga este tipo de cosas que no creo que sean dignos de la mujer. Papá tenía un sentido de la dignidad y de los derechos humanos muy arraigados, muy de él. Esas son una de las anécdotas. Sí, pues Te puedo contar cientos de interesantísimo, anécdotas. interesantísimo. Y es que igualmente, como ir a otra comunidad maya, ¿verdad? Que una vez, así rapidito, también quiero contar yo que también estuve dando algunos talleres de comunicación con diferentes áreas, con mayas también me tocó. Y yo sé que, por ejemplo, rechazarles una comida a ellos, pues ellos se sienten mal, ¿verdad? Y me tocó que intentar comer allá, porque en Quetzaltenango, el chicharrón con pelos. Y yo no. Traté de eludir un poquito la situación comiendo un poquito, comiendo más aguacate que chicharrón, ¿verdad? Pero Tuviste que comer el chileno. sí, Y es parte pues, de una tradición. es parte de la tradición. Ajá. Bueno, y la tortilla negra, ¿verdad? Pero eso sí Deliciosa. es fácil Ah, es comerla. deliciosa. Ajá. A mí me encanta la Sí, tortilla negra. qué bueno. Pues bien, conectemos ahora, tiremos el puente para conectarnos con la verdad, porque estamos hablando de periodismo y eso tiene relación con la verdad. ¿Podrías darnos tu opinión sobre la veracidad que se maneja en los medios de comunicación? ¿Están haciéndole honor a la verdad actualmente? Rómulo, yo soy muy crítico. Tengo una posición muy crítica del periodismo en general. Yo creo que hay periodistas muy valiosos. Creo que hay en este país y en cualquier parte del mundo periodistas que verdaderamente aman su profesión. Yo ya no pienso que la verdad como tal es un bien alcanzable, pero sí creo que debe ser el objetivo de trasladar la información lo más balanceado posible, de ver de que la verdad tiene mil caras también y que por lo menos los periodistas deben o debemos, porque yo todavía me siento periodista, siento que soy comunicador periodístico y hice 26 años periodismo radiofónico, siento que debemos de ser balanceados y que nuestro afán cuando transmitamos una noticia es darle de 2 a 3 versiones de la noticia. La noticia es una versión que produce un medio de comunicación, no es la verdad, pero sí es una versión lo más apegado a los hechos como sucedieron. Pero los hechos tienen diferentes enfoques. Puede ser el enfoque de una persona de izquierda, puede ser el enfoque de una persona de derecha, puede ser el enfoque de una persona que ni es de izquierda ni de derecha, que no piensa nada sobre el tema, puede ser el enfoque desde una perspectiva social, puede ser el enfoque desde una perspectiva política y puede ser el enfoque de distintas áreas. Entonces yo siento que el periodista lo que tiene que ser es una persona balanceada y que el nuevo periodismo, que un periodismo más consciente y más cercano a una labor social que es la que debe de prevalecer, es no dar cualquier noticia ni hacerlo rápidamente, sino hacer las cosas primero pensadas, analizadas, desde una perspectiva de crítica, que la noticia debe de incluir una crítica formal a las cuestiones que implica, pero también que debe dar la oportunidad de balancear los enfoques que implican un suceso. Normalmente las noticias son malas, entre comillas. Ese es el concepto de las noticias. No tienen por qué serlo, pero normalmente tienen esa sensación, ese matiz de que hay algo inusual, algo extraño, algo raro. Las cosas que no son raras, que no son inusuales, la gente no les interesa. Le interesa lo noticioso, que es el sinónimo de algo extraño, inusual que está pasando. Se rompe la cotidianidad y ahí hay noticia. O hay una información que rompe con un esquema y eso, entre más escandaloso sea, se vuelve más noticia. Pero también hay que ser balanceado
y matizar los hechos en términos. Hoy el periodismo debe ser más de investigación, más de confrontación de datos y de cifras y de opiniones que de la noticia pura, porque la noticia pura ya no existe, está contaminada con toda una serie de hechos que están alrededor. Lo que vamos descubriendo, y más bien pienso yo que el medio de comunicación de prensa, pues definitivamente debe estar más del lado del pueblo que de los gobernantes, especialmente en países como el nuestro, ¿verdad? Donde por siempre los gobiernos han tratado de tergiversar y de manipular la información y de usar la verdad a su manera, dando su propia versión, ¿verdad? El pueblo más bien confía en que el periodista le comparta esa verdad. Y aquí ya vamos a hablar de este libro, solo que es necesario, ¿verdad? Hay que aprovechar esta ocasión de tu presencia para hablar del periodismo, indudablemente. Te había compartido la idea de que viéramos esta película que se llama The Post, o los archivos del Pentágono, ¿verdad? Porque es muy representativo acerca del papel relevante que juega un medio de comunicación en determinado momento. Esta película que está nominada a los premios Oscar, que mañana precisamente es la premiación esta, ¿verdad? Mañana. Así es. Que yo lamento mucho que los críticos y los encargados de premiar no están tomando muy en cuenta a esta película, que a mí me parece realmente extraordinaria, muy valioso el contenido y la acción y la interpretación, el papel de cada uno de ellos, ¿verdad? Que trata sobre la guerra de Vietnam, donde el gobierno precisamente está mintiéndole al pueblo acerca de los resultados de esa guerra. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los medios de comunicación? Lo que sucede es de que hay un trasfondo político que es la presidencia que no quiere enfrentar los problemas. Recuérdame, Nixon es, ¿verdad? No quiere enfrentar los problemas que está dejando una guerra con unos costos altísimos y con una juventud que se va a sacrificar por un ideal de libertad que nadie entiende. Ir a pelear en Corea, ir a pelear en otro país lejano, miles de kilómetros, por la libertad de otro país. Es una cosa tan extraña que arrastra al gobierno a dejarle millones de dólares a la industria de la guerra, que es de la que vive Estados Unidos, porque Estados Unidos vive de esa gran industria. Y entonces, para esconder toda esa información, hay todo un proyecto y un proceso muy oscuro ahí detrás. Y el Post, que era un periódico con mucha integridad, dirigido por una mujer que no era periodista, porque el periodista era su esposo que había fallecido. Ajá. Y ella entiende el papel de la prensa en búsqueda de la verdad y transmisión de la verdad, de esos datos que estaban escondidos y que alguien viene, los saca y se los traslada. Públicamente hace un papelazo, porque ella entiende el papel del periodismo que dice: no importa que la credibilidad de los gobiernos se vengan abajo, porque es mejor tener una sociedad sin gobiernos que una sociedad sin prensa. Y ese es el concepto que hay detrás de todo esto. Una sociedad sin prensa, libre, sin posibilidad de transmitir las noticias como son, la verdad de las cosas, lo que tú planteabas, de una forma balanceada, pero la realidad de los sucesos es mejor que una sociedad con un gobierno corrupto como era el de Nixon, que era terrible. Era un gobierno con unos alcances de corrupción espantosas, similares a los gobiernos de América Latina. Sí.
Y es la película, desde que arranca, captura la atención del espectador. Escenas en el campo de guerra en Vietnam, ¿verdad? Y música de Creedence sonando. Así es. Extraordinaria. Los dos medios de comunicación de las dos ciudades más importantes de los Estados Unidos se juegan prácticamente la vida publicando esa información que proviene de los archivos secretos del archivos Pentágono. guardados y escondidos y filtrados por un propio agente de ellos. A un propio agente. Si un agente que dice esto tiene que ser conocido, lo traslada, son cientos de archivos. Se lo trasladan a ellos y los periodistas arman la historia que llaman, porque en Estados Unidos se traslada los de history, que no de story, no es historia, ¿va? Como en el concepto guatemalteco o de story, que es muy diferente a history. Entonces ellos trasladan esa historia, entre comillas, al público. Gobierno sucumbe en una mar de contradicciones, pretender decir que sí, pretender que no, acusan al periódico hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia, que son los grandes personas, los grandes jueces que definen que lo que hizo el periódico no es malo, sino que es en favor de la democracia y en favor de la transmisión pura de algo que debe ser transmitido siempre. Sí, pues todavía no hablamos de cómo continúa la película, ¿verdad? Por si algunos para que lo miren, la pueden ver todavía. Es bueno, yo siempre me propongo ver todas las películas nominadas al Oscar antes de la premiación y lo logré esta vez otra vez. Qué bueno. Y vamos a ver qué ocurre mañana, ¿verdad? Para emocionarnos más. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Perdón. Las funciones de Roman Jakobson en la era digital. Las funciones de Roman Jakobson. Tiene dos elementos claves. El primero hace una ampliación, o sea, una revisión, porque esa es una revisita, es un libro que una revisita a los conceptos de este teórico lingüista de los años 50. En los años 50 él traslada este concepto de las funciones basado en la teoría matemática de la información, como ya vamos a hablar. Y después hace mi libro, lo que hace es una interpretación y una revisión ligando con la sociedad digital. Roman Jakobson no vio la sociedad digital. ¿Cómo hoy la sociedad digital puede en un momento dado, o las bases de Roman Jakobson nos pueden servir para analizar los mensajes, pero también para producir los mensajes en forma lo más eficiente posible? Sí, para quienes todavía no han tenido la posibilidad de ver el libro trae algunos esquemas, está preparado para poder utilizarse en las aulas. Está ilustrado, digamos, y tiene también segmentos para desarrollar ejercicios, ¿verdad? Sí, es que es un libro pedagógico. Es un libro pedagógico. Exactamente, para que el alumno, la claridad aquí no nos lo permite, pero el alumno pueda evaluarse al final. Lee un capítulo y al final hay preguntas que puede responder. El libro me parece muy accesible. Lo dividimos en dos partes importantes, que es la descripción de los factores que intervienen en el proceso de la comunicación, y luego la parte central a la que se refiere el libro, que son las funciones de cada uno de esos factores del proceso de la comunicación. Creadas por Jakobson. Ya existían tres. Las primeras tres fueron como quien dice, como acuñadas, si se puede usar el término, acuñadas por uno de los grandes psicólogos del siglo XX, que en un momento dado es Carl Buehler. Buehler transmite al mundo psicológico las primeras
tres funciones o factores de la comunicación que él las consideraba la función expresiva, la función representativa y la función apelativa. Esas tres, él las crea con ese nombre y luego Jacobson, Repitámoslas. la función expresiva, la representativa y la función apelativa. La función apelativa era la que iba dirigida hacia el oyente, ya desde Buhler. La función expresiva era el asunto y la función representativa era prácticamente del hablante. Entonces, él hace su primera intervención en los años 30. Jacobson lo retoma. Recordémonos que en la primera fase de la teoría matemática de la información se hablaba de emisor, mensaje, receptor, de código y del mensaje del código. Y del canal. Y Jacobson utiliza, a partir de la emisión del emisor, crea la función expresiva que en un momento dado expresa lo que el emisor quiere, lo que el emisor necesita o pretende transmitir, pero detrás de esa comunicación hay algo que el emisor impacta, deja como huella. Y eso dice Jacobson que es importante saberlo, porque el emisor lo que está haciendo es transmitir inconsciente o conscientemente ese mensaje que lleva. Y en el mensaje, Jacobson dice que hay una función poética, que es la función que permite embellecer el mensaje. La poética, desde el punto de vista jacobsoniano, es el intento por embellecer, darle virtuosidad al mensaje para que sea efectivo. Porque el mensaje hay que embellecerlo, porque el mensaje tiene una función eminentemente poética, y esa es la que él crea. Eso sí es creación de él. La función referencial. Permíteme un momentito, lo vamos a retomar. Solamente que me parece importante que veamos unos aspectos. ¿Por qué considero yo importante que profundicemos un poco más en esto, para que nos volvamos conscientes de qué es la comunicación? ¿Para qué nos sirve la comunicación? ¿Por qué a los que escribimos poesía, los relatos y todo, nos puede servir todo esto? Y no solamente a quienes estamos en la literatura, a cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué es en realidad la comunicación? Aquí hay un Wiener, es uno de los autores que citase en este libro, dijo: la sociedad está contenida en su totalidad en los mensajes que circulan en su seno. La sociedad está, repito, contenida en su totalidad en los mensajes que circulan en su seno. Y luego hay otra línea que ya la dejaste subrayada en el libro, que dice: todo fenómeno del universo es consecuencia de procesos de comunicación. ¿Expliquemos? Sí, esto procede de uno de los grandes teóricos de la comunicación, que es Wiener. Wiener era el creador de la cibernética. Él acuñó el término cibernética. Él fue el creador del término cibernética. No existía antes que él. Él era un genio. Era un genio matemático. Él dijo que la cibernética es la disciplina del control y la comunicación en el animal, también aplicable para las máquinas. Para las máquinas. Es que lo que pasa es que él era un niño genio. Era una personalidad que a los 13, 14 años andaba dando conferencias en el mundo sobre la matemática. Y como el boom de la comunicación surge a raíz de los periodos entre guerra, entre los años 30 y 40, o entre los 15 y 18 que empieza la guerra y los 45 que termina, él era uno de los grandes investigadores de la comunicación.
Entonces, él crea el concepto de cibernética. La cibernética es la ciencia de la comunicación en las máquinas, porque antes de eso no existía la posibilidad que las máquinas comunicaran unas con otras. De hecho, todo el principio de la cibernética está en la computadora. O sea que él se anticipó a la computadora y a crear la posibilidad que las máquinas se comunicaran unas entre otras. Pero el verdadero genio detrás, Shannon, porque Shannon es el creador de la teoría matemática de la información. Wiener es una extensión de todo esto que estamos hablando. Pero el primero que habló de la teoría de la comunicación le llamó teoría matemática de la comunicación. ¿Por qué matemática de la comunicación? Porque para él, que era un ingeniero matemático, lo que buscaba él y el grupo de investigadores en la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era la comunicación desde la perspectiva de dos temas. El primer punto era cómo la comunicación me sirve. Mira, esto fue curioso, de dónde surge todo esto. ¿Cómo la comunicación surge? ¿Cómo me sirve a mí como piloto de un avión para bombardear en forma adecuada? Una avioneta en ese tiempo. Era un avión, aquellos DC-4, aquellos monstruosos, grandísimos. ¿Cómo me sirve a mí para poder colocar las bombas en sitios adecuados que pretende el alto mando del ejército? Entonces, la comunicación surge de el emisor, que sería en tierra alguien que le envía un mensaje cifrado, por cierto, porque era un mensaje cifrado que podían leerlos a través de radio, una radiocomunicación, hacia un receptor que era el avión que iba en el aire, porque en el último momento había que hacer esa información. Y cómo ese mensaje era decodificado para que el piloto supiera cuál era el lugar exacto a donde tenía que soltar las bombas, porque era físicamente, no había los inventos y cosas. De ahí eso es lo matemático. De ahí lo matemático, porque de ahí surge el proceso matemático para calcular desde el punto de vista matemático las ojivas, las formas de llegar hasta ese lugar, hasta ese espacio que iba en camino hacia un lugar. Entonces, las radios eran unas radiotransmisoras de unos bulbos de este tamaño, así de 2/3, para que la gente tenga idea. Y tenían mucho ruido. Entonces, el ruido es parte de la comunicación. Shannon y Weaver hablan del ruido de la comunicación y cómo romper ese ruido. La forma de romper el ruido y establecer que el mensaje sí llegó hacia el piloto que va a hacerle el switch para que caigan las bombas, era repita la comunicación exactamente igual, y entonces comienza el otro punto de vista de la realimentación. Yo digo que este mensaje me llegó porque lo repito, y entonces realimento la comunicación. Algunos le llaman retroalimentación, es falso, es realimentar. El circuito va de regreso. Recibo el mensaje donde dice tal cosa, pero el problema era que el mensaje tenía que ir en código porque abajo estaban los alemanes conociendo y interceptando ese tipo de mensajes. Entonces, el proceso de la comunicación surge de esa intención de bombardear los lugares enemigos en Europa, que eran los alemanes que habían tomado las principales ciudades. De ahí comienza el proceso, se llama matemático porque es matemática pura para el cálculo de la caída de las bombas. De ahí se origina. Bien, un paréntesis solo para atender acá a Leo de Soulas, que interviene con una idea. Dice, pero que la mayoría de medios que son financiados no les interesa el periodismo de investigación y la prensa, con tal de sobrevivir, se vende al mejor postor. ¿Qué decís? Sí y no, porque hay periodismo de investigación serio. Por ejemplo, en la Universidad Rafael Landívar se lleva a cabo Plaza Pública.
impulsa un Plaza proyecto Pública. de plaza pública, que es uno de los proyectos que rompe con el esquema tradicional de la prensa comercial. Pero eso quizá, no sé, interpretando un poquito a Leo de Soblas, son casos muy aislados, ¿verdad? La mayoría Por tal vez supuesto. está en lo que aquel afirma. Lo que sucede es de que si hay, no podemos generalizar. Está también ¿Nómada? Nómada. Hay una plataforma Soy 502, que no es totalmente así, pero un poco más abierta a cierto tipo de periodismo un poquito más crítico, más investigativo. Pero también está 169, que es una de las plataformas indígenas con mayor criterio que hay en este país. Y entonces está la revista El Salmón, y hay medios que, como dice bien Leo, no le interesan ese tipo de informaciones, pero sí hay otros. Entonces, en el medio, y la mayoría son digitales. Lo que está haciendo falta es que crezcan mucho más, claro, claro, ¿verdad? Para contrarrestar otros medios que definitivamente hay medios vendidos. Lo que sucede es que la prensa comercial y la gran prensa, en términos generales, es ligada con los sectores de gran capital. Eso hay que entenderlo. Y hay que saber que esa es su función, preservar el sistema. Una prensa que está al servicio del sistema y lo único que busca es básicamente mantenerse. ¿Y cómo lo hace? Sacándole anuncios, propiciando el consumo y en un momento dado hasta propiciando otras cosas. Proyectos políticos detrás, manipulación de información y todo lo demás. Ahora, lo que dice Leo es cierto. La prensa capitalista, la prensa al servicio de los intereses capitalistas, está para servirles a ellos. Para servir al sistema. Claro. Bien, volvamos al libro entonces. Hablaba yo de esto, muy importante porque nosotros vivimos de la comunicación, somos comunicadores, ¿verdad? Y debemos serlo cada vez más y con mayor efectividad. Por lo tanto, la teoría es necesaria. Cuando nosotros llegamos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues nos enseñaron esos elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Pero, por ejemplo, yo no me pregunté de qué años venía en la historia ya con estas bases así más científicas, más claras. Y ahora caemos en que en los años 50 más bien fue Jacobson el que lo delineó mejor. ¿Estás buscando tu libro? No, mi agüita. Tu agüita. Alguien se la bebió ya. Aquí está. Ahí está, bueno. Sí, Jacobson fue el que creó el concepto de proceso de comunicación, que era el proceso de comunicación lingüística, oral, aplicado a la comunicación en general. Es una ampliación a todos los conceptos del programa. Y ya con sus respectivas funciones. Entonces, para que lo tengamos claro, esto ya fue posible a partir de los años 50 del siglo pasado, de 1950. De ahí para acá ya se podía contar con esto, ¿verdad? Quiero pedirte, por favor, que para los amigos y amigas de Letras en Directo puedan aclararse un poquito más del contenido del libro, que puedas explicar. Digamos, mencionemos cuáles son los factores que intervienen en la comunicación, en el proceso de comunicación, y luego cada una de las funciones, porque según Jacobson, él delineó una función para cada uno de estos factores, ¿verdad? Así es. Y luego tal vez volvemos miramos si hay algo más que agregar. Por favor. Entonces, habíamos empezado también a decir que como un resumen primero muy compacto de lo que dice Jacobson, la función expresiva, que es la que surge del emisor, es él la llama llamada emotiva. No, sí, la expresión expresiva. Y también el emisor, Jacobson no lo llama simplemente emisor, sino lo dice destinador. Destinador. Porque la idea es de que él destina la información.
información. El emisor, ¿sí? Perdón, es que me estaba recordando que lo que más conocía la gente, y por ahí se menciona a Aristóteles, parece, que los tres elementos básicos de ese proceso de la comunicación eran el emisor, o el que habla, y el receptor, el que recibe el mensaje, y el mensaje, ¿verdad? Los tres elementos principales o básicos del proceso de la comunicación. Luego se ampliaron. Sí, lo que originalmente sale a luz con Shannon y Weaver era EMR. Era un mensaje simplista, muy simplista, EMR. Eso pegó en las universidades del mundo. Emisor, mensaje, receptor. Inclusive fue casi como utilizado como fórmula. Y era una fórmula sencilla, simplista. Ahora le denominamos reduccionista, porque reduce a simplemente esos tres factores que no son los únicos dentro del proceso de la comunicación. Y en el caso de Jacobson hablaba de destinador al emisor, porque era la persona que elegía el destino del mensaje, elegía el código del mensaje y el momento en el que el mensaje tenía que ser transmitido. Por eso es la palabra destinador, tiene más sentido desde la ciencia de la información o de la comunicación, de denominarle destinador, igual que es destinatario al receptor, porque es el receptor el destinatario final de la comunicación. Pero la importancia que tiene el que decide el destino de la comunicación es que él elabora, esquematiza y decide el proceso de la comunicación. Con él se inicia el proceso de la comunicación. Sin el emisor no hay comunicación. Puede haber comunicación que no tenga final y que no alcance el receptor, pero en el caso del emisor es el destinador que determina el momento, el código y la fórmula, su esquema de la comunicación, que como, cuando, donde, todo lo que se plantea como noticia, por ejemplo, es el destinador el que toma la batuta de iniciar o interrumpir también la comunicación. No sé, se me ocurre, si un pajarito está cantando, ¿será que él está decidiendo que alguien le escuche? ¿Está dirigiendo su mensaje? En el caso de los animales, la comunicación animal no es voluntaria. Es involuntaria. Es por naturaleza. Pero sí, tal vez algunos, tal vez el delfín emite sus sonidos. Ese se ha estudiado que es uno de los animales que tiene ya casi el más alto nivel de codificación, que tiene muchos sonidos codificados que el hombre los puede interpretar. Y es muy probable, o sea, en el caso de la comunicación animal, que no puede ser comparada con el hombre, es que el hombre tiene un lenguaje. Y en los animales no existe un lenguaje articulado. Porque los animales lo que hacen es nada más emitir una cuestión natural. Pero en el caso del hombre, es el ser humano, es el único que codifica en forma articulada, le da articulación al mensaje para transmitirlo hacia un receptor que define previamente. Esa decisión de a quién le quiero hablar yo y qué le quiero decir. Es lo importante del emisor y por lo tanto trasciende también su ideología, trasciende también su intención, pero trasciende también lo que puede dejar oscuro o lo que no quiere decir. Porque cuando uno dice algo, esconde otra cosa. Cuando uno dice una cosa, no dice otras cosas. Y eso es lo importante de la semiótica, que la semiótica lo que hace es buscar esos vericuetos de la comunicación, en el caso del cerebro de la persona que está transmitiendo el mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué no quiso decir? ¿Qué escondió? ¿Qué quiso decir y no pudo? ¿Qué intentó lanzar y no alcanzó a expresarlo? Por eso es la comunicación desde el punto de vista semiológico tiene tanta relevancia para tener la capacidad de decodificar las cosas que pudo
pero no quiso. No quiso, pero sí pudo, y hacer todas esas variables en el campo de la investigación. Perfecto. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí, seguimos. En el mensaje es la poética, ¿verdad? La poética es la que tiene la función poética. La función poética es la obligación del ser humano de embellecer la comunicación. Estamos hablando de la estética en la comunicación. Porque aquí estamos hablando profesionalmente, ¿verdad? La gente que escribe, la gente que se comunica, debe conocer esta función del lenguaje porque le da belleza a lo que está escribiendo o a lo que está diciendo. Y en todo caso, la función poética debe estar en todo el proceso de la comunicación. Porque si el comunicador es consciente de que su mensaje debe de impactar, lo puede hacer desde dos perspectivas. Lo puede hacer por medio de la razón, todos los discursos que tienen razón son científicos, pero lo puede hacer apelando a los sentimientos, que son los discursos que llegan al corazón o a la emotividad de las personas. Los poetas utilizan la poesía, las formas poéticas, las formas emotivas. Por eso se llama poética y emotiva también, o expresiva también, porque llega a la enorme posibilidad de tocarte tu parte sensible, tu área sensible. La poética tiene esa enorme responsabilidad de embellecer, pero además de estimular la parte ética, artística y estética del individuo. El mensaje va a ser más atractivo también, ¿verdad? Y más efectivo cuando, si se trata de un discurso, lo embellece con expresiones bien elaboradas, ayuda a que el mensaje llegue mejor. Por supuesto, y cito un par de cositas que dice. La emotividad espontánea de cualquier persona y cualquier otra es buscar en forma exprofeso un mensaje que contenga una carga emotiva, impregnada de algún tipo de énfasis, cualquier tipo de énfasis. Giraud, en 2004, afirmaba que la función emotiva y la función referencial, que vamos a hacer ahorita caso, que se va a abordar más adelante, representan las bases complementarias y concurrentes. Esas bases claves de la comunicación está en la capacidad de embellecer el mensaje, de decir cosas hermosas, porque tú les puedes pegar una gran maltratada a alguien con palabras hermosas, pero también le puedes decir a alguien cosas horribles con formas poéticas. Entonces, depende de la forma como el contenido del mensaje se transmite. Ahí vamos. Excelente, ahí vamos. A ver, ¿qué sigue? La función referencial. La función referencial. La función referencial sirve para establecer y definir las relaciones entre el mensaje y el objeto que hace referencia. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de una manzana? A un producto de la naturaleza, color rojo, redondo, que tiene la capacidad de endulzarnos la boca. Pero también cada vez que tú decís manzana, inmediatamente el oyente despierta en él una cantidad de emociones. A lo mejor no le gusta la manzana, a lo mejor le fascina la manzana, o a lo mejor de chiquito le daban demasiada manzana en papilla y le hartó y nunca más volvió a comer manzana, o a lo mejor era su fruta favorita que su mamá le daba, y cada vez que le decís tú la palabra manzana, se refiere inmediatamente a esa manzana que comía de pequeño y le hace los recuerdos de su madre y de sus momentos agradables. Porque la función referencial lo que busca es hacerte referente al mensaje que tú tenés como oyente o como participante de la comunicación y te despierta todas esas emociones y todas esas cosas interesantes. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, no sé si en este campo aparece lo de la comprensión, que lo recuerdo haber visto por acá, que esta parte
me pareció a mí muy, no sé en cuál de las funciones aparece, porque en el mensaje tiene que estar y el mismo receptor también, porque se habla de que uno debe acudir a sus presaberes, lo que uno ha aprendido y sabe de la vida y de sus experiencias. Eso lo lleva a uno a comprender el mensaje que está recibiendo. A ver si lo logro localizar. Para mí, yo te hablo de la función que en un momento dado puede significar la referencialidad. Ajá. La referencialidad es la función que utilizan los medios informativos para referenciar la realidad. Puede ser real, puede ser ficticia. La referencialidad proviene del vocablo latín referentis, que se aplica en periodismo a la noticia, porque es la referencia de un ente, algo que sucedió, referente. De ahí viene la palabra referencia. Referencia es lo referente a un suceso. El periodismo utiliza ese referentis como la posibilidad de que contacten, sí, y de qué cuenta. ¿De qué cuenta? ¿De qué hace ese relato? El relato se refiere a algo de un suceso real. Por eso debe ser lo más referente posible a la realidad. Es como el Lo tema más central. apegado, ¿sí? Porque la función referencial debe ser lo más apegado a esa, yo no le llamo verdad, sino a esa realidad de un suceso. Eso es lo que le da objetividad más bien al mensaje. Sí, por la más cercano a la objetividad. Más Lo cercano. más cercano a la objetividad. Ajá. Yo hago un análisis sobre este suceso mundial que fue tan relevante, que es los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, y hago un breve análisis sobre la función referencial que el New York Times cubre. Y dice que en el momento en que está sucediendo los ataques, se capta una fotografía y está el fuego del avión, porque están todavía las dos Torres Gemelas paradas. Y en ese instante, o sea, que aparece el primer avión, aparece el segundo. Y entonces la fotografía capta ese instante congelado en el tiempo que no se vuelve a repetir. Entonces es una referencia exacta del suceso en ese momento. Todo lo que implica el titular y las fotografías extras se refieren a ese instante referencia. La función referencial está dictaminada en este caso específico, en esta portada. Bien, te voy a pedir ahora que nos hables de la función que se llama conativa, apelativa o conminativa. La función apelativa y la conminativa, Jacobson la busca definir como la relación que se da entre el mensaje y el destinatario. Acuérdense que era destinador, destinatario. O receptor, ¿verdad? O receptor. En el caso del receptor o destinatario, hay una relación con el mensaje. En el fondo, la centralidad de la comunicación es el mensaje. Ajá. Lo vuelvo a repetir. La centralidad de la comunicación es el mensaje. Todos los otros elementos son claves y son concurrentes en la comunicación. Pero la función clave de la comunicación es lo que vas a transmitir. ¿Qué contenido tiene ese mensaje? Normalmente, la mayoría de comunicaciones, desde el tiempo aristotélicos, sabemos que tiene una función de influir en las personas. La comunicación es buscar influir en alguien. Tiene una finalidad la comunicación. Siempre. La comunicación no se comunica por comunicar. Alguien habla con una intención y cuando da una orden es una apelación, que es lo que Jacobson denomina
función apelativa o conativa, porque es conativa desde el sentido de que está conminando. Alguien, abra la puerta, sal, almuerza, ven a sentarte, todas esas son órdenes. Esa es una función evidentemente apelativa o combinativa porque te está combinando la propaganda y la publicidad, que son dos cosas distintas, son esencialmente conativas o combinativas. La propaganda es evidentemente política o religiosa y la publicidad es comercial. La publicidad te insta, te combina, pero de forma muy sutil, a comprar los productos. O a consumir. O adquirir o consumir un servicio. Te está vendiendo algo, pero te lo hacen de forma muy sutil. No te dicen, ven a comprar la Coca-Cola. Te dicen, la Coca-Cola chispa la vida. Y entonces esa chispa la vida te hacen sonar el líquido cayendo, llenando el vaso. Y aquel sonido de los de las burbujas. De las burbujas. Ese es una cuestión de carácter inconsciente que te está llevando a tu cerebro a través del oído en forma conativa, porque te está combinando, pero lo hace de forma muy sutil. Claro, tú cuando tenés sed, inmediatamente te imaginas el vaso donde caen el hielo, los 2 cubos de hielo. O si no tenés sed, eso te lo despierta. Eso la palabra es te dispara ese deseo. Y ese deseo es el que básicamente manipula en forma consciente, pero para ti inconsciente, todos los elementos publicitarios o propagandísticos o religiosos, que es más jodido todavía. Ajá, exacto. Entonces, esa es la función combinativa o apelativa del capítulo 5. Saltemos al siguiente capítulo, en este orden como aparecen en el libro, ¿verdad? La función fática o de contacto. Que fática es porque es una función eminentemente de establecer el contacto. ¿Qué es lo que busca la función? Afirmar, mantener, avivar, prolongar, detener o interrumpir la comunicación. Esta comunicación se da en el canal. En el canal. Y el ejemplo clásico de esta función es cuando tú te sientas en un concierto y antes de que comience el concierto empiezan las pruebas de sonido. Y te dicen, probando, 1, 2, 3, probando, que es una falta de respeto. Para asegurarse de que va a tener buena... Exacto. Que la comunicación va a llegar en contacto al oyente o al receptor que está, al destinatario de la comunicación, que está sentado en un espacio específico. Esa es la clásica función de contacto, establecer contacto. También se usa para mantener el contacto vivo. Por ejemplo, cuando tú agarras el teléfono y dices aló, estás estableciendo una función eminentemente de contacto, porque lo que estás haciendo es, ese aló es, ¿hay alguien del otro lado? ¿O me estás escuchando? ¿Me escuchas? O cuando el catedrático le dice a los estudiantes, ¿entendieron esta parte? Porque esto viene en el examen. Le está utilizando la función conativa para un mensaje que normalmente el estudiante pone atención. Porque si le decís que va a venir en el examen, inmediatamente pones atención. Esa es la función conativa que llega a establecer un contacto con el mensaje y el receptor, porque la función va a presionar al receptor para establecer ese contacto. ¿Me oye? ¿Me entiende? O simple y sencillamente estamos aquí. O sea, usted está aquí en lugar de estar en otro lado del mundo, del universo, a pesar de que está aquí presente. Esa es la función que sí, es como Jacobson determina de esa manera. Yo muchas veces veo la pantalla de letras en directo para estar seguro que el canal está funcionando, que estamos bien, porque como sabemos, el internet también falla en ocasiones y ya nos ha dejado a veces con la palabra en la boca. Y a propósito de eso, quiero saludar a Vergoña. Bravo.
Begoña Bravo. Mira, Begoña nos está diciendo feliz día y abrazos. Gracias, Begoña. Establecemos contacto contigo a propósito de esta función. Establecemos contacto y estamos verificando que el canal está funcionando. El canal está funcionando, que esté en el aire, que estamos en comunicación completa. Por eso ya tiene tanta relevancia. Y también acá es esa retroalimentación, ¿verdad? Que nosotros somos los emisores, pero en este caso Begoña se ha convertido también en emisora, nos ha enviado un mensaje y nosotros como receptores lo hemos recibido. Porque lo interesante de la comunicación es que tenemos la capacidad de cambiar de roles o de funciones en forma inmediata si es una comunicación de doble vía. Cuando la comunicación es masiva, que ese es el gran problema, es de una sola vía. No. Cuando la comunicación es unidireccional, como es un canal de televisión, una radio o cualquier medio informativo que puede ser el periódico, es solo un canal que llega hacia un receptor o un destinatario. En cambio, en la comunicación de doble vía, que es la comunicación más democrática, que es la comunicación que nos permite humanizarnos, nos permite cambiar de roles. Cuando en el hay caso de Begoña, diálogo, que Begoña ahorita nos acaba de comunicar, nosotros nos volvemos a comunicar con él, y hay un diálogo que nos permite esas maravillas. Así es. Bien, saltemos al siguiente. A ver, Que aquí viene a lo que yo te perdí un poquito. A ver. La función metalingüística. Estamos en la página 91. Es la más complicada de todas. Función metalingüística. Está centrada en el código del mensaje. Quiero aprovechar acá, Ramiro, si nos hace la campaña, para, voy a buscar dónde aparece el código. ¿Qué significa? ¿Qué es el código? ¿Cuál es el código? Recordémoslo. Ok, el código es el acuerdo que hay entre emisor y receptor. Si no hay acuerdo, si no hay punto de acuerdo, si no hay un acuerdo tácito o sobreentendido o claramente definido, entre tú y yo no hay posibilidad de comunicación. Por ejemplo, el código de la lengua inglesa. Si tú no conoces el código de la lengua inglesa, tú ves hablar a las personas, las oís emitir palabras, pero no entendés. No tenés un acuerdo con una persona. Igual, un inglés que quiera hablar con un chino, si no habla mandarino, el mandarín no se va a entender porque no hay un acuerdo entre ambos. No es el código mismo es el acuerdo para poder establecer las bases firmes de una comunicación, por lo menos, más o menos efectiva. ¿Queda como sinónimo código y signo? No, el código utiliza signos. Utiliza signos. El código es la fórmula que te permite interpretar el signo. Repito, el código es la fórmula que te permite obtener el significado correcto del signo. Bien, y tenemos una definición de signo lingüístico aquí. Combinación de un significante con un significado. ¿Quieres una explicación sobre eso? Sí. Bueno, eso es Saussuriano. Saussure decía que la comunicación, cualquier tipo de comunicación, cualquier signo en la comunicación tiene dos elementos. El significante, repito, el significante es la parte material. O sea, en la lengua hablada, el significante es lo acústico. El elemento que llega hasta tu oído que te permite percibir la comunicación. El significante visual, la palabra. La palabra hablada. El significado es lo conceptual. El significante. Lo que entendemos de esa palabra que recibimos. Es la decodificación de esa palabra. Correcto. El significante desde el punto de vista lingüístico es lo material. Todo lo que tú ves desde el punto de vista significante, el libro, la foto, las letras, el color, todo eso es un significante porque llega como estímulos a tu individualidad como persona, lo percibes. O sea, es lo material. Y pero luego el traducís. significado
es la traducción de ese significante en sentido para ti. O sea, ¿Qué significa el color rojo es un estímulo visual que llega a tus ojos. Eso es el significante. ¿Qué significado tiene el color rojo para ti? Pasión, comunismo, intensidad, dolor. Ese es el significado desde el punto de vista semiótico. Sí, Saussure fue el que impuso esa definición que es correcta. Este señor que fue es el padre de la lingüística, ¿verdad? Es el padre de la lingüística porque fue el que sistematizó la lingüística en el mundo a principios finales del siglo pasado, del antepasado, porque eso fue en el 19 y principios del siglo XX. Ferdinand, ¿verdad? Ferdinand de Saussure. Entonces ahora sí, yo creo que tal Metalingüística. vez ayuda a entender un poco más la función metalingüística. Está centrada en el código del mensaje y tiene por objetivo definir el sentido. ¿Ya ves? El sentido. ¿Qué significa para ti color rojo? Es el de sentido los signos, de cada signo que recibes. Pero también lo que busca es evitar que sea mal comprendida o busca que sea bien comprendida. La función metalingüística, por excelencia, el ejemplo clásico que te puedo poner es un diccionario. Un diccionario. Un diccionario tiene una función metalingüística. Metalingüística significa va más allá del propio significante. Y lo que te da es el significado. En todo caso, la función metalingüística lo que busca es la mejor comprensión del mensaje. Eminentemente, la mejor comprensión del mensaje. Si yo, para decirte el ejemplo del diccionario, te digo, ¿qué significa la palabra amor? Amor, vas al significado de la palabra amor en el diccionario y te dice sentimiento que mueve al mundo. Y es cierto, es el sentimiento que mueve al mundo. Pero hay algo más que amor. Amor es el respeto por la persona, el amor a la naturaleza, el amor a Dios, el amor a tus padres. Entonces, cada vez que yo trato de explicarte una función de una palabra o el significado de una palabra, estoy utilizando la función metalingüística que Jacobson definió como tal. Y eso es metalingüística. Cada vez que le digo a alguien, perdóneme, ¿qué significa la palabra thank you en inglés? Esa palabra, esa acción es una función metalingüística. Porque yo lo que estoy haciendo es buscar el significado de esa, que lo puedo buscar en el diccionario. O lo puedo preguntárselo a un profesor de inglés. Y dice acá, va más allá de lo estricto del mensaje, por eso se llama meta. Va más allá. ¿Qué es lo que busca un futbolista? Meter un gol. El gol es la meta. La palabra gol, goal, que significa goal, es meta. La portería es una meta. La gente quiere ir a meter goles a esa meta. Entonces, metalingüística es porque tienes que ir más allá del significado de las palabras. Quiero que aprovechemos este anuncio. Aquí se puede hacer un anuncio gratis, que no hay problema. Fíjense en esto porque nos podrías explicar, Ramiro, por favor, cómo interpretar este anuncio. ¿Qué funciones metalingüísticas hay en el anuncio? Número uno. Te lo voy a poner aquí y lo explicas. Como una función clara. La mayoría de funciones concurren en ese anuncio. Hay una función referencial, hay una función que informa, hay una función emotiva, hay una función. Pero en este anuncio, la función metalingüística es por excelencia. Dos cosas fundamentales. En este caso, el sombrerito. El sombrerito se hace casi como, funciona como el código que abre la puerta para entender todo el mensaje. Porque el sombrerito tiene una función eminentemente simbólica y está puesta en la parte de arriba. O sea, que de arriba hacia abajo, como leemos todos. No leemos de abajo hacia arriba, leemos de arriba hacia abajo. Y casi la O hasta puede entenderse que es un ojo. Que es una persona o que es un ojo. ¿Ya? Tú le diste una interpretación nueva. ¿Cuál es la función metalingüística de ese sombrerito? Te está codificando
el mensaje de decirte que es en inglés o que es para las personas que están en Estados Unidos, porque dice hoy y mañana, como dice la cuádruple saldo, solo para las llamadas de Estados Unidos a Guatemala. Entonces el sombrerito es el sombrero del tío Sam. El sombrerito está pintado de los colores de la bandera de Estados Unidos. Metalingüísticamente está tan bien diseñado que lo que te está diciendo es para las llamadas en Estados Unidos, sin decirte más que, además de la eso, te pone la fotografía o el símbolo de la bandera de los Estados Unidos. Entonces, metalingüísticamente es eso, es un código que te abre la comunicación o te cierra al sentido que el emisor decide. Que el emisor decide. Porque ese es el sentido que el emisor toma la iniciativa, como hablamos desde el principio. Pasamos a la estética. Se debe utilizar para mejor la comprensión. Fíjate que aquí es donde, ahora no lo encontré, pero en esta función metalingüística es donde también interviene muchísimo los presaberes del individuo, del receptor. Del receptor o del lector, en otros casos. Tiene un libro en sus manos y va a comprender bien lo que está leyendo de acuerdo a sus conocimientos, a sus presaberes, lo que ha aprendido, lo que ha percibido con sus sentidos, con su pensamiento y todo a lo largo de su vida. Mira, en esta transmisión que estamos haciendo en vivo para personas que están oyendo y viendo esta transmisión a través de internet, el concepto que tienes, agregarlo a esto. Si yo veo un libro, aquí estamos rodeados de libros, es una maravilla porque está la magia de las letras impresas en cientos de cosas impresas. Esta es la Alejandría del futuro. Esta es la Alejandría del futuro. Yo miro, por ejemplo, un libro y miro que dice Piratas, Corsarios y Bucaneros. Ese título es metalingüístico porque me está aclarando qué es lo que voy a leer yo en ese título, en ese libro. El volumen que está dedicado a solo hablar de eso. No me está hablando de política, no me está hablando de religión. Entonces, metalingüísticamente, cuando tú colocas el nombre a un libro, le estás dando la idea correcta de lo que está tratando este libro. Cada vez que tú ves una obra de arte, por ejemplo, pictórica, sabes más o menos de qué se trata la cosa, porque como ahora el arte es conceptual, pero en la parte de abajo el título te dice de lo que trata. Como cuando vas a ver una película. Te hablan del post, hablamos de la película El Post. ¿De qué habla la película? Habla de periodismo, habla de información, a eso se refiere, y relacionado con la política, con la verdad, con los personajes. Entonces, metalingüísticamente la función es que se utiliza para aclarar, y en el caso de los títulos, te aclara, pero también te quita lo que no va a usar. Por ejemplo, y la palabra dice así, el libro es de Raúl Gallegos, ¿cuándo se jodió Venezuela? ¿De qué está hablando el título? ¿De qué me va a hablar esa obra? Metalingüísticamente me dice de alguien que se opone al régimen de Maduro y todos los chavistas. Porque no me dice la maravilla de la revolución bolivariana. Entonces me hablaría eso. Entonces, metalingüísticamente, tú estás utilizando, según Jacobson, un título para decir lo que vas a hablar, pero de lo que no vas a hablar. Te define el mensaje. Exactamente. Por eso es metal, va más allá. Sí. Metal. Y yendo más allá, aprovecho yo la oportunidad para motivar, mover una función apelativa. Quiero poner en práctica en este momento para que, digamos, si hay algún padre de familia que nos estuviera viendo y nos estuviera escuchando, ¿por qué vale la pena que nuestros hijos lean tanto? No solamente que lean tanto, sino que viajen también y que conozcan muchas situaciones diferentes. En filosofía yo aprendí y me gustó la idea, me apropié de ella y creo que así es,
que la experiencia se convierte en conocimiento. Entonces, ¿cuánto has vivido? ¿Cuánto has leído? Todo eso se va convirtiendo en conocimiento y lo has aprendido. Todo eso que has acumulado te va a permitir entender más lo que estás leyendo, entenderlo mejor. Es metalingüística. Lo que estás haciendo es, además de utilizar la función apelativa de Jacobson, estás racionalizando un mensaje de una forma muy hermosa, porque le estás exhortando a que los padres hagan algo que normalmente no están entendiendo en la vida digital. La vida digital y toda esta era digital que tenemos hoy en día es muy interesante porque nos permite hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, esto, transmitir información, conocimientos, trasladar en vivo a cientos de personas que estén viendo este programa, que está muy bien para un público consciente. El gran dilema de la comunicación es que a través de esta experiencia que tenemos acceso a este mensaje, no hay experiencia directa, lo que tú dices. El libro de carácter físico, tú lees y posas tus ojos en la página, inmediatamente recibe tu cerebro los estímulos de forma instantánea. Cuando tú estás leyendo en internet o a través de la pantalla de la computadora, el proceso es distinto, porque no hay una comunicación directa. O sea, yo sugiero a las personas que lean en forma directa de los libros, porque el estímulo de lo físico te permite tener más capacidad de tener lo que tú dijiste, una experiencia directa. A través de las cuestiones mediadas de cualquier naturaleza, como este el caso, lo que tenemos es una experiencia indirecta y los estímulos son menos. Por eso es tan lindo viajar. Porque podríamos decir, yo conozco la China, yo jamás he ido a la China, o habría querido ir, porque lo he visto en internet, o lo he visto en las películas, o he visto en la televisión. Pero esa experiencia personal de ir a la China y sentirme en un lugar tan especial, no la he tenido, no consta en mi verdadera, inclusive no te mete en tu ADN, no entra a tu experiencia, porque es una experiencia mediada por la electrónica. En cambio, en este sentido, que tú lees un libro en forma directa, te llega al cerebro, pasa por tus neuronas y se te queda y se convierte en parte vital tuyo. De ahí el problema de la era digital. La era digital lo único que nos está planteando es accesar en forma indirecta al conocimiento, pero no en forma directa como lo hace el libro físico. Por eso, a los hijos hay que enseñarles a leer libros y además ver cosas en forma que experimenten las sensaciones en forma directa. La maravilla de la tecnología es increíble y te va a transmitir, accesar a información lejana, imposible que antes tuviéramos, pero nunca como la experiencia. Es que cabalmente cuando uno está en un lugar in situ, digamos, es lo correcto, Claro. va uno a abrir todos sus sentidos. Pensemos que en este momento nosotros nos bajamos de una nave en una calle de Tokio. Qué maravilla. Entonces comenzamos a ver cómo es la gente, cómo se comporta, claro, cómo viste. Claro. Y a oler esos olores que se emergen de ahí, a ver lo que está comiendo las personas, no solo ver el retratito, el pedacito que estoy viendo a través de internet y de la pantalla. ¿Qué olores hay en el entorno? Si hay perros vagabundos, si hay borrachitos, como vemos. O meter el pie en un charco, que aquí no lo puedes hacer a través de internet. Ajá. Esas experiencias directas que la vida te da son las que hay que estimular a los niños y a los jóvenes el día de hoy. Jóvenes, viajen, muévanse, vayan por el mundo, caminen, vuelen, hagan lo que quieran, pero no se queden en su casa viendo internet, porque lo único que están haciendo es tener una experiencia mediada, que lo que te da es conocimientos relativos, porque no quiere decir que no, pero como la experiencia directa, eso no te lo da. Bien, no vamos a concluir el libro, lo dejamos ahí, porque quien lo adquiera, pues, podrá avanzar y entender,
¿verdad? Todas esas funciones que hay en la comunicación, en los elementos, los factores que intervienen en el proceso, ¿verdad? De la comunicación, que es a través de la cual se transmite y se hace cultura. También, ¿verdad? esa es una Y maravilla. la cultura que es la que va formando los pueblos también, la verdad. La esencia de la comunicación, en este caso electrónica, es que une personas, une pueblos. Es un puente que permite relacionar de una u otra manera a grandes cantidades de segmentos poblacionales que de otra manera sería imposible. Por ejemplo, ahorita nos pueden estar viendo en Chiquimula, allá en una de las pequeñas lugares donde tú naciste. En mi aldea, en los planes de San Juan Ermita. Mira, saludos, mis sanjuaneros cebolleros. O sea, no tendrías oportunidad de hacerlo si no lo haces a través de este medio. Pueden estarnos viendo en México. O en la China. En la China. En el otro lado del mundo. Y eso es interesante porque nos permite esa transmisión de información. Yo estoy hablando, ellos están recibiendo la información. Si quisieran, me pudieran mandar un mensaje y yo les contesto, porque esto es en dos direcciones, la comunicación a través de Internet. Ajá. Pero nunca como la experiencia vital, de vida, que hace que uno tenga las sensaciones completas. Por supuesto que este mundo digital es maravilloso porque hace esta unidad, permite esta unidad entre personas. Y es algo maravilloso que nuestros abuelos, nuestros padres, o tal vez nuestros padres, sí, pero nuestros abuelos ni soñaron. Principios del siglo XX, cuando estaba, qué sé yo, 1918, cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, las cosas eran eminentemente físicas, todas. Las trincheras se hacían y se peleaba en cosa directa, a balazos. Hoy la guerra es de cuarta generación, es a través de Internet, es una guerra digital, es una guerra de palabras, es una guerra de imágenes. De mensajes. El mundo de mensajes. Ha cambiado el mundo. Cada quien quiere dominar el mundo a través de mensajes. Así es. Esa es la guerra de cuarta generación. La cuarta generación. Bueno, enriquecedor el encuentro y yo espero que nos volvamos a encontrar acá en Letras en Directo porque... Por supuesto. La semiología, la semiología está en todo y nos va abriendo los ojos, nos va abriendo la mente, vamos comprendiendo más. Así de pasadita quiero contarte que yo tuve una experiencia maravillosa cuando vi la película El Código Da Vinci. Sí. Me abrió los sentidos. El personaje que ejecuta la labor de investigación es un semiólogo. Ese señor que hace la investigación, que lo llaman para ver la muerte de su amigo, él es un semiólogo, él es un investigador a través de los signos y es un especialista en toda la cuestión simbólica, que es lo curioso de su actividad en búsqueda, porque encima de eso era una persona incrédula, que no sabía que tenía una gran fe en el fondo, que no creía en Dios. Y resulta que la hija de María Magdalena con Jesús, o la nieta, la herencia, era la niña que estaba ahí. Es pura semiología. Vamos a ir haciendo como una saga o como una novela. Lo vamos a dejar aquí porque yo quiero que en una próxima oportunidad nos centremos más en hablar de semiología. Ya con mucho gusto podemos planificar para el otro mes una charla sobre los principios de la semiología, que es una ciencia muy compleja, pero que tiene posibilidades de explicarse en forma muy sencilla para que la gente empiece a entender que vivimos en un mundo simbólico. ¿Cuál es la utilidad de la semiología? ¿Verdad? Lo vamos a hablar. Y lo más importante es que vivimos en una red de signos, vivimos metidos en una red de signos. Todo lo que vemos es signo y muchas cosas se convierten en signos, en símbolos, que son dos cosas distintas. Pero en el fondo, la posibilidad de descubrir y de codificar esos signos y esos símbolos va a depender de nuestra capacidad crítica. Seamos críticos. Y vamos a usar un símbolo
que usa... Signo de paz y amor. No sé si has visto, si no A ver. te reto y te invito a que veas esa película de Churchill. Ya la Que vi. está... La vi la semana pasada y me quedé anonadado del personaje. Yo no conocía tanto si, ese si personaje. Gary Oldman no gana el mejor actor, voy a tener que hablar con estos de la academia. ¿Yo? Lo voy a hacer así, ¿eh? Lo voy a hacer así Sí. como hacen los metaleros. Los metaleros. Sí, no. Vaya, Ramiro McDonald, te Rómulo, agradezco muchísimo. Un gran ha gusto, sido un honor, un privilegio lo haber máximo. estado aquí contigo. Cualquier cosa, nos ponemos de acuerdo y chócale, como decíamos Chócale, antes. chócale. Gracias, Rómulo. Ahora, Bueno. en la era digital, ¿ah? Sí, bueno, gracias amigas y amigos de Letras en Directo. El próximo 10 vamos a estar acá con Pablo Sigüenza. Otra vez, se cuidan. Y tenemos que ver... Manitas arriba. Manitas arriba, Clic, sí. clic, clic. Y tenemos que ver la entrega de los Oscars, ¿verdad? Sí. Hay que estar ahí. Recomendación, vean los Óscares. A mí es una cuestión de carácter comercial que no me convence, no me termina de convencer, pero es un premio a la creatividad. Y eso Sí, es bueno, sí. es positivo. Por supuesto. Pues... Qué lindo. Libros y más textos y más textos.